cuáles serían los objetivos que estamos buscando y demás. Bueno. Perfecta la aclaración, Ángeles, perfecto. Se comprendió, esa es la idea, comentar un poco. Te digo, mientras vos estabas ingresando, con Marcelo, bueno, presentamos el programa, comentándoles en líneas generales un poco de aquello que se va a ver, así que como para que vos sepas por dónde habíamos comenzado a hablar, así que bueno, te escuchamos, hecha la aclaración, te escuchamos. Bueno, perfecto. Hago ahora la presentación formal de lo que es mi persona, ya que hay algunos que no pudieron estar el lunes pasado. Mi nombre es María de los Ángeles Zoloaga, soy martillera y corredora pública, egresada hace 26 años del Colegio Montserrat, y hace 20 años que soy perito tasador también, que obtuve la matrícula ahí en el mismo colegio de martilleros que había dictado en su oportunidad. Aparte doy clases en la Universidad Blas Pascal, en el Colegio Nacional de Montserrat y en la Universidad Empresarial Siglo XXI. Bueno, hechas entonces las aclaraciones, vamos a hablar un poco en forma general, como dije antes, de lo que son las tasaciones. ¿Para qué me serviría el curso de perito tasador? ¿No es cierto? Entonces, ya que estamos hablando mucho y diciendo de tasaciones y nombrando muchas veces esta palabra, vamos a empezar por dar un concepto de lo que es tasación. Tasar algo es estimar el valor de una cosa susceptible, que es susceptible de tener ese valor en dinero. La evaluación en las tasaciones de un experto, más allá de lo que los libros nos pueden indicar, las metodologías, los coeficientes que podemos utilizar para realizar una u otra tasación, implica mucho también la experiencia que uno tenga, ¿no es cierto? La experiencia implica muchísimo en esto, porque es lo que nos va a dar el sentido crítico también de lo que podríamos hacer en una determinada evaluación. Los aspectos que tendríamos que tener en cuenta al momento de realizar una tasación, tenemos el aspecto técnico, el aspecto jurídico, el aspecto económico. ¿Qué trataría el aspecto técnico? El aspecto técnico trataría pura y exclusivamente de la metodología que nosotros utilizamos para llegar al valor de esa cosa, de ese bien que tenemos que dar esa estimación de dinero. Desde el punto de vista jurídico, habría que hacer, si estamos hablando de un inmueble, tendríamos que tener en cuenta el estudio de título de ese inmueble, es decir, si tiene, por ejemplo, algún gravamen, si tiene una hipoteca, un embargo, si tiene títulos perfectos, porque como es de público conocimiento, se han vendido mucho, digamos, a la experiencia pura y a la realidad que nos acontece en este momento, se venden muchos derechos, ¿no es cierto?, posesorios de un determinado inmueble. En este caso, ya tendríamos que realizar la evaluación, pero desde otro punto de vista, porque no va a ser lo mismo el valor que arribemos de un inmueble que tenga títulos perfectos a un inmueble que no tenga los títulos y sean solamente posesiones. Eso a lo largo del curso, ¿no es cierto?, que vamos a dictar, que yo formo parte del staff de docentes o del cuerpo docente que va a dictar el curso de perito tasador, vamos a dar las fórmulas que se podrían utilizar para poder arribar al valor de un inmueble, en el caso que sea, en este caso, pura y exclusivamente, por ejemplo, derechos posesorios. Repito, el valor va a ser inferior. Desde ya va a ser inferior si lo vamos a comparar con un inmueble que tenga los títulos perfectos de este bien. Y el otro aspecto que tendríamos en cuenta, aparte del técnico jurídico, dijimos que es el económico, que es lo que incide muchísimo en una evaluación, ya que tenemos que tener en cuenta la situación económica que está reinando en ese momento de realizar la tasación. Estos serían los tres aspectos fundamentales que tendríamos que tener en cuenta. Repito entonces, el aspecto técnico, el aspecto jurídico y el aspecto económico. Por otro lado,
tendríamos que ver también cuáles serían, desde el punto de vista del ámbito que se podrían utilizar o podríamos aplicar estas tasaciones. Serían judicial, sería el oficial y el ámbito particular. ¿A qué nos referimos con aplicar esto desde el punto de vista del ámbito oficial? Es la intervención pura y exclusivamente, en este caso, del perito tasador oficial. Eso sería, es decir, trabajar desde el punto de vista de la faz judicial como perito tasador oficial. Desde el punto de vista del ámbito oficial, sería realizar tasaciones para entes u organismos oficiales, ya sean municipales, provinciales o nacionales. Y desde el otro ámbito que podríamos ser como realizar las tasaciones es desde el punto de vista particular. Como la misma palabra lo está indicando, es cuando algún particular, alguna persona común, digamos, nos está solicitando a nosotros que realicemos una tasación, o, por ejemplo, también cuando nos pide una tasación desde el punto de vista de la institución bancaria o una empresa, por ejemplo. Esos serían los que encuadrarían las tasaciones dentro del ámbito particular. Entonces, ¿qué tendríamos que tener en cuenta también para las tasaciones? 3 pasos fundamentales, que sería búsqueda de información, análisis y la comunicación a lo que nosotros hemos arribado. Desde el punto de vista de la búsqueda de información, la misma palabra ya le está diciendo, es recabar todos los datos necesarios del conocimiento del bien que nosotros vamos a tasar. ¿Y qué cosas son susceptibles de tasar? Bueno, bienes inmuebles, por ejemplo, lotes, departamentos, galpones, casas, lógicamente, semovientes, bienes muebles no registrables, bienes muebles registrables. Todos esos son los bienes o cosas que son susceptibles de poder llegar o arribar a un valor, a un valor pecuniario de ese bien. ¿Por qué razones, por ejemplo, nos podrían llamar a nosotros para poder tasar un inmueble? Y podría ser, por ejemplo, por una compraventa, por una expropiación. En el curso ya vamos a hablar bien detenidamente cuáles serían los requisitos para una expropiación. Tendríamos que tener en cuenta también desde el punto de vista por qué otro motivo nos podrían pedir una tasación, por una garantía de préstamo, por ejemplo, por una división de condominio, por créditos hipotecarios, o por ejemplo, por reclamaciones de invasión de un inmueble a otro. Invasión y expropiación es uno de los puntos, vuelvo a repetir, que vamos a tener en cuenta y vamos a profundizar en el momento de hacer el curso. ¿Sí? Otro de los aspectos dijimos que teníamos que tener en cuenta, vuelvo hacia atrás, 3 pasos fundamentales. Que dijimos, búsqueda de información, el análisis y la comunicación a lo cual nosotros hemos arribado. Con respecto a la búsqueda de información, dijimos que era recabar todos los datos necesarios, conocer bien, perfectamente, esa cosa o ese bien, valga la redundancia, que es pasible o factible para nosotros que tenemos que realizar esa transacción. Entonces, vamos a conocer el entorno, vamos a utilizar sobre todo antecedentes y comparables, que serían los comparables. Los comparables se denomina aquellos, si por ejemplo tenemos que tasar un departamento, yo voy a buscar otros departamentos que estén cerca, en la zona de donde yo voy a tasar, para buscar comparables de precios que se están comercializando, o los antecedentes serían ya, por ejemplo, de operaciones ya concretas, ya concretadas o ya realizadas. Eso me van a utilizar a mí voy a utilizar como antecedentes comparables para poder arribar, ¿no es cierto?, a un valor que es lo que me están solicitando. Dijimos también, aparte de búsqueda de información, análisis de información. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que hemos recabado todos los elementos, toda la información que para nosotros es
importante o es pertinente al bien que nosotros tenemos que tasar, lo que vamos a realizar es hacer un análisis, buscar lo positivo y lo negativo de eso para poder desde ese lado hasta darle un castigo al inmueble, por ejemplo, que es lo que estamos, el motivo de nuestra tasación, darle un castigo o una plusvalía. Una plusvalía sería como un valor extra para que ustedes puedan entender, o un punto extra a favor, positivo, al inmueble que nosotros estamos tasando. Y por último sería la comunicación de nuestra búsqueda de información y de nuestro análisis. ¿Cómo se plasma esa comunicación? A través de un informe, en el caso de hacer una tasación judicial, sería a través del informe pericial que yo voy a realizar y voy a presentar ante la persona que me ha solicitado realizar esta tasación, ¿no es cierto? En el caso de que sea, por ejemplo, un informe pericial judicial que a mí me están solicitando, y yo soy el perito tasador oficial, voy a tener que ser totalmente detallado y justificando cada valor que estoy dando, estableciendo el método que utilicé. En cambio, cuando nosotros realizamos una tasación particular, muchas veces a la persona, al particular que nos está solicitando, no le interesa mucho cómo yo arribé a ese valor, le interesa más el valor al cual yo llegué, pero no el cómo llegué a ese valor. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Digamos sí, que se entiende, se entiende. Bueno, digamos que si tenemos que hacer entre una tasación, una comparación entre una tasación particular y una tasación judicial, repito, la tasación judicial va a tener que ser minuciosa y detallada y justificando todos los valores, estableciendo qué método yo utilicé para llegar a ese valor. En cambio, en la particular, repito, el particular lo que más le interesa es saber a qué valor arribé, no cómo llegué a ese valor. Entonces, en una tasación judicial, ¿qué otras cosas vamos a tener que tener en cuenta? Por ejemplo, vamos a tener que tener en cuenta, aparte del método, si somos peritos tasadores oficiales, vamos a tener que realizar una serie de pasos o procesos para presentar eso. Por empezar, una vez que nosotros somos peritos tasadores y hemos sido designados a través de un sorteo en un determinado juicio y somos peritos tasadores oficiales, tendremos que primero aceptar el cargo. Una vez que aceptamos el cargo, vamos a tener que realizar un acta de audiencia de inicio de tareas periciales. Es largo el título, pero bueno, lo que queremos decir con el acta de audiencia de inicio de tareas periciales quiere decir que vamos a fijar un día y una hora en los estrados del tribunal para que todas las partes, en el caso de que también hayan peritos de parte y los abogados que quieran estar presentes, para fijar un día y una hora en el cual nos vamos a reunir para decidir qué día y qué hora vamos a hacer la inspección in situ. Porque lógicamente para yo poder tasar algo, como dije, el primer paso que era la búsqueda de información y el análisis, en la búsqueda de información, para buscar información voy a tener que conocer qué es lo que yo voy a tasar. Para eso es lo que se va a realizar el acta de inspección in situ. Es decir, llegar hacia el lugar, ir hacia el lugar, hacia el inmueble, en este caso que vamos a tasar, y ver todas las características que tiene este inmueble, sobre todo el estado que tiene. ¿Por qué? Porque el estado va a ser uno de los factores importantes para yo poder utilizar uno de los métodos que se llama método Roth-Heide, en el cual yo puedo hacer a través de este método darle un castigo o una depreciación al inmueble por la antigüedad que éste tenga, por ejemplo. Entonces, yo, ¿cómo voy a saber si el estado es bueno, regular, malo o demolición si yo no hice la inspección ocular? ¿Se entiende? Sí, sí, claramente. Perfecto. Bueno, entonces, vuelvo a repetir, los pasos a seguir como perito tasador judicial, una vez que tengamos la obtención de la matrícula, hayamos salido sorteados en un juicio, vamos a hacer el acta de aceptación de cargo,
el acta de audiencia de inicio de tareas periciales y el acta de inspección in situ. Eso por un lado. Por el otro lado, vamos a tener que tener en cuenta, y esto también está previsto entre los puntos a tratar para el curso de perito tasador judicial, que me parece realmente muy importante, porque nos están tocando el bolsillo, es saber cuáles serían nuestra regulación de honorarios, quién sería el encargado de regular nuestros honorarios, y tendríamos que ver también, tendríamos que saber cuáles serían el monto mínimo y el monto máximo de esa regulación de honorarios. Para empezar, tendríamos que conocer cuáles son las leyes o las normativas que a nosotros nos amparan o nos protegen como peritos tasadores, ¿sí? Entonces, para eso tenemos que tener en cuenta dos normativas que son importantes, que es la ley 9.459, que trata o versa, o está, sería el Código Arancelario de Abogados y Procuradores, es nuestra ley provincial, ¿no es cierto?, en el cual establece en el artículo 49 cuál sería la regulación de honorarios como peritos tasadores oficiales, en el cual a grandes rasgos les voy a ir diciendo o informando que nuestra regulación de honorarios mínimos es 8 IUS y el máximo que podemos cobrar es 150 IUS. Pero cuando el lunes pasado, hago un alto acá, el lunes pasado cuando di la charla, brindamos también mi correo electrónico para que aquella persona que tenía alguna duda me pregunte. Bueno, hay algunas personas que se han comunicado y me han hecho algunas preguntas a través del correo. Entre esos me han preguntado, entre esas preguntas me han dicho qué pasa en el caso que yo haya aceptado haya aceptado el cargo como perito tasador oficial y por un motivo ajeno o independiente a mi persona como perito oficial no se llegó a realizar ese informe pericial. Es decir, por ejemplo, en un caso específico que las partes hayan llegado a un acuerdo, entonces por esa situación se ha suspendido, digamos, que se realice la pericia, ¿no es cierto?, que se haga la inspección in situ. Si es por un motivo que es ajeno al perito tasador oficial, esta ley 9.459 establece que por haber aceptado el cargo a nosotros como peritos tasador oficial, nos corresponde el 4%, perdón, nos corresponde 4 IUS, no el 4%. Bien. Nos corresponde 4 IUS. ¿Sí? Eso es lo que establece esta ley. Y vuelvo a repetir, el mínimo sería 8 IUS con respecto a nuestra regulación de honorario y el máximo 150 IUS. ¿Quién es el que nos va a regular estos honorarios? Es el juez, lógicamente. Y ustedes pueden preguntar por qué 8 o por qué 150 o de qué parámetros utiliza el juez para establecer uno u otro arancelamiento, digamos. Y bueno, va a ser conforme a nuestro trabajo. Si es un trabajo realizado detalladamente, minuciosamente, que se ha visto realmente que se puso actitud, atención, y bien justificado todos los valores al cual llegamos, y seguramente va a ser un valor superior. Ahora, si ve el juez, por ejemplo, que realizamos ese informe pericial, por ejemplo, de una hoja y media, y por empezar, uno puede realizar un informe pericial con una hoja y media, cuando tenemos que hacer un detalle pormenorizado de ese inmueble, y por ejemplo la ubicación, los servicios, las características del edificio, del lugar, las características de la zona, los comparables, los métodos, no nos lleva a una hoja de trabajo. Entonces, eso es uno de los parámetros por el cual se puede guiar el juez para poder llegar a estos honorarios, ¿no es cierto?, para después ellos regular nuestros honorarios. Por otro lado, también establece esta ley 9.459 y la otra ley que nos compete a nosotros como peritos tasadores, lo tenemos en el artículo 262 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Córdoba. A partir del artículo 262
hasta el artículo 283, inclusive trata esos artículos trata específicamente de la actuación como perito tasador en un juicio determinado. También habla allí en los artículos del Código de Procedimiento, por ejemplo, de los peritos de control. Y aquí voy a responder otra pregunta que me han realizado a través del correo electrónico. Me preguntaban si para ser perito de control es necesario tener la matrícula de perito tasador oficial. La respuesta, según el Código de Procedimiento, es que no. Nosotros para ser peritos de control no es necesario que tengamos la matrícula de perito tasador. Obviamente sí, para ser perito tasador oficial sí necesitamos ser matriculados, pero no como peritos de control. Eso puede ser a lo mejor una persona que tenga un inmobiliario y no tenga la matrícula de perito tasador oficial, muy bien podría actuar como perito de control. ¿Y cuál sería la regulación de honorarios de este perito de control? Más allá del acuerdo de partes, si es que llegaron a un acuerdo, si no lo llegaron, va a ser siempre el 50% de la regulación que se ha establecido al perito tasador oficial. Sería uno de los grandes artículos que se tendría que tener en cuenta. Si ustedes quieren saber un poco más o algo más profundo respecto a lo que establece o regula la normativa, los invito a que lean el Código de Procedimiento Civil y Comercial de Córdoba desde el artículo 262 hasta el artículo 283 inclusive. Eso sería otro de los tantos para poder realizar. Por ahí no quiero ser que sea un monólogo esto. Yo no sé si alguien quiere hacerme alguna pregunta y seguimos con el tema. Bien, ahí sí, bueno. ¿Una consulta, Federico? Sí, no estoy recibiendo ninguna consulta, sí, una cuestión técnica por ahí, dicen que retumba, les digo a ustedes, bajen cada uno un poquito el volumen de su compu, de su celu, eso es lo que puede hacer que retumbe un poco. Agrego alguna cuestión respecto del curso, cómo va a ser. Bueno, primero que la información la tienen en la página de Facebook, además de la página oficial del colegio, y también hay algunas cuestiones que tienen que ver, que en esta modalidad vamos a tener docentes invitados o videos también de estos participando en temas específicos como la cuestión agropecuaria, la cuestión tecnológica, el tema de obras de arte, etcétera, que es algo, bueno, que si bien consideramos que, y más que nada en esta realidad, como es la tasación, por ejemplo, de bienes virtuales, ¿cuánto vale una página web, una página de Instagram que tiene X cantidad de seguidores o no? Bueno, son cuestiones para las cuales también vamos a tener, digamos, algunas cuestiones capacitando al respecto. Bueno, Ángeles, sí, continuamos. Bueno, continuamos entonces. Si bien ahora cuando estén realizando el curso van a ver muchos temas que ya habrán visto también en las diferentes universidades a las cuales ustedes han estudiado, sea el CEBA, sea el siglo XXI, el Montserrat o la Universidad Blas Pascal, lo que se va a hacer en este curso es profundizar todos esos temas. Quizás por allí algunos métodos, tenemos mucho de matemática en tasaciones, ¿no es cierto? Porque tenemos que hacer cálculos matemáticos para poder arribar a un valor determinado. Entonces, lo que vamos a hacer es profundizar esos métodos, saber, por ejemplo, para un determinado inmueble, qué método sería el más específico o el más adecuado. Si bien, según hay una técnica de balance que establece que lo ideal sería no utilizar solamente un método, sino utilizar varios métodos para poder llegar a la conclusión de ese valor de que nosotros queremos arribar, tenemos que conocer cuáles son esos diferentes métodos. Por ejemplo, para un lote esquina vamos a tener que utilizar el método de Balbano, para una casa se podría utilizar el de Ross-Heider, que como expliqué anteriormente, lo que se hace es hacer
hacer una depreciación, o darle un castigo a ese inmueble conforme a la cantidad de años, a la antigüedad que tenga ese inmueble y al estado que tenga. Respecto a eso vamos a llegar a una fórmula, ¿no? A un coeficiente para saber cuál es el porcentaje que tendríamos que depreciar. Por ejemplo, para tasar un departamento, tenemos una metodología especial que es para tasar departamentos. Vamos a ver también con respecto a un fondo de comercio. En la realidad muchas veces nos piden tasar un comercio que por X razón no quieren seguir trabajando en ese determinado comercio y lo quieren vender. Bueno, eso tiene un valor conforme a la cantidad de años que tiene. Se podría tasar también la cantidad de bienes que hay dentro de la mercadería que hay dentro de ese lugar. Y eso vamos a saber también. Aprender cómo se tasa o cómo podemos tomar el valor desde el punto de vista rural, por ejemplo, si estamos hablando de bienes rurales, si tiene, por ejemplo, animales allí, ¿cómo vamos a saber el valor de la hectárea conforme al pasto que tiene y la cantidad de cabezas de ganado que pueden estar dentro de un determinado cantidad de metros para alimentarse, por ejemplo? Todo ese tipo de cosas vamos a ir viendo en el curso más profundo. Por ahí muchas veces en las universidades tenemos un cierto tiempo y tenemos que abarcar, lo hablo como docente, ¿no? Universitario, tenemos un tiempo y muchas veces no podemos abarcar con profundidad cada tema. Entonces, lo que vamos a hacer en este curso es justamente profundizar esos temas que se consideran relevantes o importantes para realizar esa tasación que nosotros tenemos que hacer. Federico, ¿otra pregunta o algo así? Mira, te voy transmitiendo algunas preguntas, obviamente dentro de algún panorama orientador que puedas dar, ¿no? Nos pregunta Gabriela Cáceres, dice, una pregunta desde lo práctico más o menos, la idea obviamente en este tiempo no podemos dar una respuesta concreta, ¿no? Pero sí una orientación. Dice, ¿cómo nos manejamos cuando piden tasar una construcción que está realizada sobre otra? Es una situación que se da mucho ahora que construye arriba de la casa de un familiar. Esto es cierto. Muchas veces se da que se construye una segunda planta por encima de la casa de un familiar. Dicen, ¿y cómo tasarlo? Y bueno, y ahí yo te aporto un poco desde mi práctica profesional que tiene que ver con esto también, ver si están, si se han separado, si hay un pH, va a depender también mucho de eso, ¿no? ¿Cómo está, digamos, formalmente, registralmente, mejor dicho, esa propiedad, ¿no? Al momento de la tasación, porque si hablamos de que estamos ante la misma matrícula, y ya hasta es más, hasta eso incide en el valor, ¿o no, Ángeles? Sí. Por eso hoy al comienzo de la charla yo hablaba desde el punto de vista de los aspectos que teníamos que tener en cuenta, y se acuerdan que hablé del aspecto técnico, el jurídico y el económico, y en el jurídico decíamos en estudio de título. Bueno, justamente esto encuadra en lo que acabas de decir, Federico, al estudio de título, ver si está la construcción arriba de otra, no está dividido en pH, bueno, va a tener un valor, pero si es una sola matrícula, no. Va a tener un valor diferente a que sea con pH dividido o no. Pero claro, totalmente. el clima claro, particular. Y tiene que ver con una realidad actual que, bueno, que se da y demás. No solamente, sino que hay muchos créditos que se han dado en algún momento respecto a propiedades así, y bueno, y es una cuestión también al momento de ejecutarlos, ¿no? Porque, digamos, ¿dónde está, digamos, ahí la diferenciación, si se dio o no? Muy buena, muy interesante el tema. Pablo Sotero nos pregunta, ¿qué pasa? Esto es una cuestión también práctica, ¿no? Que quizás a muchos les puede ocurrir en el ejercicio, ¿no? Que dice, ¿qué pasa con una tasación oficial que fue presentada en tiempo y forma y la misma fue tomada como parámetro de valor? Dice, nunca regularon horarios, el juez pone oportunamente hace 10 años aproximadamente. En esto también es una cuestión que se da comúnmente a veces, esa no actualización puede ser. Sí, lo que pasa es que no escuché bien. ¿Reguló el juez o no reguló? Porque si el juez reguló en use, ¿sí?
Y por más que haya regulado hace 10 años atrás, el IUS se va actualizando cada año. Entonces, acá lo que dice Pablo, lo que dice Pablo es que nunca regularon honorarios, pero vamos a ver si él me lo puede, digamos, para entender mejor la consulta de él. Dice, fue tomado como parámetro, nunca regularon horarios, el juez pone oportunamente hace 10 años aproximadamente. Hace 10 años el juez, digamos, en la resolución puso en respecto a los horarios oportunamente, pero eso fue hace 10 años. En ese caso, obviamente, tiene que ver con una actualización de honorarios y de demás cuestiones, ¿no? Y el impulso procesal que se le pueda dar, me parece. Claro, incluso hay que ver, me parece que se está tomando demasiado tiempo si pueden regular los honorarios, porque vuelvo a repetir, así lo haga ahora, y si bien el que va a pagar eso es el condenado en costas, eso es otra de las cosas que hay que acotar, es el condenado en costas, el que va a pagar esa regulación, al juez decir los IUS se va actualizando constantemente, como si uno dijera, valga la comparación en dólares, ¿no? Que se va actualizando constantemente. Entonces, la verdad es que en 20 años de ejercicio de la profesión nunca me pasó eso, pero yo insistiría al juez constantemente, Pablo, preguntar o que me dé el juez que dé un justificativo de por qué no ha regulado los honorarios cuando lo puede hacer perfectamente, más allá de que no haya un condenado en costa, quizás haya muchas chicanas jurídicas en ese juicio específicamente, y entonces todavía no se llegue a la finalización, ¿no es cierto?, del juicio. Pero repito, no tiene sentido porque con los IUS se va actualizando. Sí, sí, concreto. Además hay una cuestión que también respecto de dólares, que sí se los traigo también en la práctica. Por ahí a veces es como que uno dice, bueno, yo fijo un valor en dólares, total, si no estuviera el pago, el dólar va subiendo. Las deudas en dólares también tienen intereses. ¿Por qué digo? Cuando se configura una deuda en dólares, hay que colocar interés. El interés es mucho menor que si fuera en pesos, pero tiene un interés. Y que les diría que aquellos que tienen deudas en dólares y que le han aplicado intereses, con esta movida que se ha dado en general, también se aplica. ¿Por qué? Porque se deprecia, obviamente, la depreciación del moneda extranjera, en particular el dólar, es ínfima en esa proporción, pero bueno, puede darse. A ver, vamos con otra consulta ahí que nos hace Nelson Ramos. Dice, ahí ya nos habla que en caso de división de una herencia, a la hora de una parte querer comprar la mitad del inmueble, ¿no? Estamos hablando él está hablando de una sucesión, entiendo, entre dos herederos, debería pagar exactamente el 50% del valor total del inmueble o la tasación de ese 50%. ¿Conlleva alguna depreciación o plusvalía? No, y bueno, ahí, claro. Sí, te escucho, Federico. No, dale, Ángeles, dale. Bueno, en este caso, lo que yo entiendo es de que se tasó un inmueble y una de las partes quiere comprar con ese 50% que corresponde. En ese caso, lo que se va a hacer es sacar el 50% del total, que es lo que corresponde a la persona que quiere comprar. ¿Por qué una depreciación? No entiendo por qué dice que habría que hacer una depreciación. Bueno, es el 50% del valor del inmueble que corresponde a esa persona. Sí, se entiende que son, habiendo dos herederos y que heredan en la misma proporción. Sí, obviamente hay que verlo después en el caso concreto, ¿no? Pero en principio es así. Después Fabiana Tolosa nos comenta, dice, los honorarios los tengo que pedir. Esto, a ver, para que se pueda entender un poco mejor, dice, los honorarios los tengo que pedir que me regulen en el mismo momento que presento la tasación. ¿Es así? Y dice, y si yo no pedí que me regulen honorarios, ¿hasta cuánto tiempo tengo para pedir esa regulación? Lo ideal es que en el momento que vos te estás presentando la pericia, ese informe pericial, en uno de los puntos, antes de cuando decís, por ejemplo, en este informe pericial se acompaña fotos del lugar, la cheta catastral, por ejemplo, y demás, ya pedir allí también la regulación de honorarios. Es lo primero que nosotros hacemos. En ese mismo informe ya estamos solicitando que nos regulen los honorarios del juez.
Bien, bien, perfecto, perfecto. Bien, creo que más o menos hemos abarcado varias de las cuestiones respecto de esto, ¿no? Ahí Gastón Úrsera nos dice, si se tasa un campo en dólares, los honorarios son 150 IUs como máximo, dice él. ¿Qué pasa cuando tasas un campo en dólares? No, no, no. No importa que se tase en dólares o no, siempre la regulación de honorarios va a ser en use. Y si a uno le parece que por el informe pericial que realizó, eso nos establece, ¿no es cierto?, el código arancelario, nos faculta esto. Si nosotros, y el Código de Procedimientos también, si a nosotros nos parece que nuestro informe pericial fue totalmente detallado, minucioso y con mucho trabajo y fue realmente algo difícil, nosotros podemos solicitar en el momento que presentamos el informe pericial que para nosotros que se considere que sean arriba de los 150 euros nuestra regulación de horario. Eso lo podemos pedir, pero no siempre, son casos especiales en los que nosotros podemos solicitar eso. Y en ese caso, hacerlo en el momento en que nosotros estamos entregando el informe judicial, solicitarlo allí al juez diciendo que por la complejidad, por ejemplo, del determinado bien que tuvimos que tasar, nosotros estamos solicitando que se supere los 150 euros. Que lo haga o no el juez ya es un criterio de él, ¿no es cierto? Pero podemos solicitarlo en ese momento. Bien, perfecto, perfecto, Ángeles. Bien, no sé si tienen alguna otra consulta, alguna otra cuestión que quieran preguntar. Los voy leyendo. Me dice Pablo Sotero, dice, la ley 7191 no rige en caso de tasaciones, me dice. Sí. A ver, bien, buena pregunta, Pablo. El artículo 83 de la ley 7191, en uno de sus últimos incisos, I o J, me parece, no recuerdo exactamente, nos establece que por tasaciones particulares o tasaciones judiciales, nosotros como tasadores tendríamos que percibir el 1% o el 2% del valor total de ese inmueble al cual se arribó. Bueno, bien. debo darles una mala noticia. Si bien la ley nos faculta en la 7191, digamos como los usos y costumbres, eso no se da. Realmente no se da. Supuestamente, si yo tengo que tasar un inmueble, si me rijo por la ley, el 7191, voy a tener que cobrarle el 1% del valor de ese inmueble. Supongamos que la casa vale 2 millones, imagínense lo que es el 1%. ¿Alguien nos va a pagar ese 1%? No se da en la actualidad. Lo que hacemos cuando vamos a tasar, por ejemplo, un inmueble urbano que está dentro de nuestro ejido y en un lugar que está dentro del ejido urbano de Córdoba, que no nos demandó, por ejemplo, ir a tasar un campo que tenemos ahí gastos, por ejemplo, de combustible, gastos de peaje. Lo que hacemos por lo general es llamar a un colega, preguntar. Eso es lo que hacemos en la realidad. Repito, más allá de que la ley nos dice que el 1 y el 2% tendríamos que cobrar, dependiendo de son tasaciones judiciales o particulares, no se da en la realidad eso. Lo que hacemos es preguntar, por ejemplo, al colegio o a colegas cuánto están cobrando por tasar un inmueble. Supongamos que tengo que tasar un inmueble, no sé, el barrio, el Cerro de las Rosas. Y seguramente le voy a cobrar entre 3.500 a 5.000 pesos, que es más o menos lo que están cobrando todos, pero no el 1 y el 2%. Eso en la práctica no se da. No se da. Bien, 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 perfecto, perfecto. Ahí Fabiana, se ve que no alcanzó a escuchar bien, dice, ¿hasta cuándo tengo tiempo de pedir regulación de honorarios en una tasación judicial? Fabiana Tolosa nos pregunta. Ahora, yo no entiendo por qué en el momento de realizar la tasación ya no se pediría la regulación de honorarios, pero supongamos que se nos ha pasado, si nos pasó no nos dimos cuenta, y lo máximo aproximadamente 15 días, como mucho. Bien. No pasar más de ese tiempo, presentar un escrito agregando que
por una omisión involuntaria no se solicitó ya ahí la regulación de honorarios y por ese medio se solicita que... Además, claro, después hay una cuestión de ejecución de honorarios también, y ahí te aporto, que digamos, lo ideal sería esto que vos decís, no dejar pasar más de 15 días si es que no me di cuenta, y si yo presenté el informe y no pedí la regulación, ¿cuál es el riesgo que corro? Que no tenga, para hablar claramente, no tenga de dónde cobrarme, ¿bien? Que se hayan justamente ya o liquidado o se haya distribuido esos bienes y demás, y después, para ejecutar esos honorarios, que suponete que eventualmente me regulen, después de que digamos, si la causa, si no prescribió, si se cerró o no se cerró, si está archivada, toda la cuestión procesal que se les ocurra. Después hay una cuestión práctica. Para cobrar y ejecutar bien esto, los martilleros que tienen mucha experiencia lo saben, digamos, lo que es correr detrás de la búsqueda para ejecutar honorarios. Tenemos todas las herramientas que nos da el Código de Procedimiento, pero realmente después se hace complejo porque es difícil y hasta es costoso tener que cobrar esos honorarios. Tiene que ser algo que debe hacerse obviamente al momento y no demorarse mucho. Porque después las consecuencias son complejas respecto de esto, Ángeles. No sé si coincidís. Sí, totalmente coincido con vos. Muchas veces puede ser más engorroso todo el procedimiento para cobrar eso que la regulación en sí. A veces puede ser incluso, a ver si me aceptan esta expresión, disculpen, pero va a ser más caro el collar que el perro, por decirlo de alguna manera gráfica para que me puedan entender. Pero lo ideal sería no pasar el tiempo. Sí, claramente. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta, algo más que quieras decir, Ángeles, para cerrar. No, que bueno, que están, si quieren, yo te brindo nuevamente mi correo electrónico, Federico, es masoloaga.0768@gmail.com, para todas aquellas personas que quieran hacer alguna pregunta que les haya pasado ahora y me quieran hacer, yo con todo gusto puedo responderles a través del correo. Bien, la última, miren, ahí voy a agregar ahora un link donde les pido que a todos los que han aguantado hasta este momento se han quedado acompañándonos, y bueno, y comprendemos un poco todo lo que es esta virtualidad a la que nos ha llevado el confinamiento voluntario, no voluntario, obligatorio que tenemos, por la cuestión técnica, y les voy a transcribir el link donde les pido que se inscriban para... allí tienes un formulario donde ponen sus datos y después les haremos llegar el certificado. Estén atentos a no solamente capacitaciones, sino también vamos a compartir videos, entrevistas, mucho material también, algunas cuestiones doctrinarias, la cuestión que tiene que ver con aquello que sabemos que es de su interés, que tiene que ver con las ejecuciones, que tiene que ver con los contratos de alquiler, porque si bien la generalidad se puede llegar a comprender, hay no solamente, digamos, lo que se ha podido desarrollar en estas 2 semanas ha sido muchísimo en todos los sectores. Nosotros hemos hecho, bueno, ya habrán visto alguna cuestión, algún artículo de opinión que hemos compartido, algún video de quien les hable y demás. No obstante, no siempre quedaron todas las cuestiones abarcadas, ¿no? Entonces, es importante tenerlo presente y vamos a ir, digamos, siguiendo la marcha de la evolución legislativa a la que nos lleva este COVID-19, ¿ok? Bueno, para cerrar, les agradezco muchísimo, le agradezco la presencia especialmente a Marcelo Prato, presidente, y bueno, nuevamente les reitero el agradecimiento a Ángeles, que bueno, que se ha predispuesto a poder acompañarlo en esta etapa, y bueno, y aquellos que no se han inscrito y que quieran realizar el curso, ingresen a través de nuestras páginas y allí podrán contactarse, bueno, y encontrarán toda la información relativa al mismo, ¿ok? Les mando un fuerte abrazo, no sé cómo se dice ahora, a la distancia, y bueno, gracias por estar ahí, por estar conectados, y bueno, nos veremos en las próximas capacitaciones. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias Ángeles, gracias Marcelo, que tengan todos buenas noches y estamos en contacto. Gracias, muchísimas gracias.
No, por favor. Hasta el próximo encuentro.